mí aún no me pasa la conmoción de la noticia de ayer y más aún viendo esta cadena nacional que llegó en archivo a los periodistas alrededor de las 19:30 con el nombre Himno Nacional Respeto al País, ¿no? Por respeto al país, así inició la cadena que ordenó el gobierno para emitir el himno nacional. Yo les quiero invitar a ver el informe a la Nación del 24 de mayo y ver quién no podía cantar el himno nacional, quién no se sabía el himno nacional y puso en apuros al director de cámaras de esa transmisión que se hizo del informe a la Nación. Cuando empezaba pues a tratar de mover los labios y no saber qué mismo decir, interpretando el himno nacional, el director de cámaras tenía que cambiar de toma, abrirla, cerrarla a alguien que sí esté cantando el himno nacional. Y quiero que vayan ustedes a esa transmisión que de hecho la hicimos acá en Radio Pichincha en el informe a la Nación y vean efectivamente quién no se sabe el himno nacional del Ecuador. Seguramente se saben el himno nacional de otros países, pero el de Ecuador, pues no, y yo lo recuerdo clarísimo, porque era como que todos nos quedamos aquí sorprendidos, viendo que no se sabían el himno nacional, algunos funcionarios o el funcionario más alto de este país. Y pues no voy a redundar mucho en lo que se ha dicho sobre el tema, pero sí quiero mencionar que la libertad de expresión es un derecho fundamental, es un pilar esencial de cualquier sociedad democrática y es el mecanismo a través del cual se garantiza, pues, primero el flujo de información, el debate público y también la rendición de cuentas, ¿no? Y en el contexto actual, esta arbitraria decisión de expulsar a la periodista Alondra Santiago representa también una grave amenaza, no solo para su libertad individual, sino para el ejercicio pleno de este derecho fundamental en nuestro país. Y su posible expulsión sin un debido proceso y bajo pretextos que claramente buscan silenciar su voz crítica constituye un acto de censura que debe ser rechazado categóricamente. La libertad del ejercicio del periodismo es una extensión vital de la libertad de expresión y los periodistas actúan como los guardianes de la sociedad revelando injusticias, corrupción y abusos de poder. Así es que en este contexto el intento de expulsar a Alondra Santiago debe entenderse como un ataque directo al derecho de la ciudadanía a estar informada. Silenciar a una periodista es silenciar las voces de aquellos que confían también en esa periodista para hacer valer sus derechos y exponer la verdad. Este acto no solo viola los principios democráticos, sino que también desacata compromisos internacionales en materia de derechos humanos de los cuales nuestro país es signatario, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reafirman el derecho de toda persona a la libertad de opinión y de expresión. Estas normas internacionales subrayan que la libertad de expresión no debe estar sujeta a fronteras y su restricción arbitraria es una afrenta a la comunidad internacional. Es especialmente preocupante que esta expulsión o posible expulsión, porque todavía no se ha ejecutado, haya sido motivada por la presión de ciertos grupos de ciudadanos que no coinciden con las opiniones de Alondra Santiago. Este fenómeno, exacerbado por el poder de las redes sociales, refleja además una tendencia peligrosa donde las decisiones gubernamentales se ven influenciadas por campañas de desinformación, presión popular y manipulación mediática. Cuando los gobiernos ceden a estas presiones, se socava la independencia de las instituciones y se debilita el Estado de Derecho. Las decisiones deben basarse siempre en principios de justicia y equidad, no en la volatilidad de las opiniones en las redes sociales. La posible expulsión de Alondra Santiago envía un mensaje también de intimidación y represión a otros periodistas y ciudadanos que deseen expresar sus opiniones libremente. Es un claro indicio de la erosión de nuestras libertades fundamentales y del establecimiento de un ambiente de miedo y de autocensura, lo cual es sumamente peligroso. La historia sí nos enseña que los intentos de silenciar la verdad o las opiniones nunca prevalecen. La justicia, la libertad siempre encuentran su camino. Y hoy, pues sí, hay que defender a Alondra Santiago porque defendemos así nuestro derecho a expresarnos libremente, porque la pregunta sí es ¿quién será después de Alondra Santiago? 9:09, es miércoles 26 de junio de 2024. Aquí estamos en su espacio de las Guarmis.
9 de la mañana con 21 minutos, 9 con 21 minutos, seguimos con ustedes en su espacio de las Guarmis y pues para hablar del control de quebradas y espacios naturales, porque dentro de las competencias de la Agencia Metropolitana de Control, AMC, está precisamente el control y la sanción de las infracciones generales y técnicas que afectan a las quebradas en el Distrito Metropolitano de Quito, combatiendo prácticas dañinas como la disposición ilegal de escombros, el relleno de quebradas, las descargas de aguas contaminadas y también la construcción en franjas protectoras. Por eso hoy nos acompaña Lira Villalba, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, para hablar precisamente de lo que se está haciendo para prevenir que se den estas infracciones. ¿Cómo está, Lira? Bienvenida, muchísimas gracias. Hola, Sofía, muy buenos días. Gracias por la oportunidad a Radio Pichincha, a Guarmis, porque de nuevo estamos aquí para poder compartir lo que hacemos desde la Agencia Metropolitana de Control. Un saludo especial para todos y todas. Bueno, cuéntenos un poquito sobre los procedimientos de inspección, el seguimiento, cómo se planifican y se ejecutan estas inspecciones periódicas en las quebradas y las áreas circundantes. Bueno, me parece que es bien importante poner en contexto la importancia, la relevancia que tienen las quebradas para Quito. Quito es una ciudad que está rodeada de quebradas, 819 quebradas forman parte del sistema, pues de este ecosistema, en fin, que nosotros experimentamos a lo largo y ancho del Distrito Metropolitano de Quito y con una importancia de tal magnitud que es un elemento esencial para la prevención de riesgos y desastres, pero también para pues generar espacios donde se desarrolle la biodiversidad y puedan ser espacios de esparcimiento también para la gente. Pero ¿qué es lo que pasa en Quito, Sofía? Lo que pasa en Quito es que las quebradas han sido mal vistas en el sentido o mal tomadas como basureros, como botaderos de basura, como sitios abandonados donde la gente puede ir a dejar sus tereques o puede lanzar lavazas o descargar sus cañerías o lo que es peor, pues hacer rellenos en la quebrada para aumentar sus terrenos o construir a filo de quebrada. Todas estas cuestiones que le manifiesto, problemáticas que han tenido que ser incorporadas en la normativa municipal para constituirse en infracciones y tener la sanción que corresponde, porque indudablemente esto genera un riesgo muy fuerte para los ciudadanos y ciudadanas de la capital. Sabemos que han habido también desastres que hemos tenido que lamentar a nivel del Distrito Metropolitano de Quito y permanentemente ahora que hay la presencia de lluvias todavía puede ser más manifiesta la consecuencia negativa que estas infracciones que se cometen pueden acarrear, ¿no? Se taponan las quebradas que son pues en este caso cauces naturales del agua, cuando se llenan de basura se taponan y generan inundaciones, generan desprendimientos, deslaves, una serie de acontecimientos que sin duda son necesarios de atender. Por ello, pues desde la Agencia Metropolitana de Control, que como ustedes saben tiene a su cargo hacer cumplir todas las ordenanzas municipales, tenemos pues efectivamente normativa vigente, pero también la ordenanza verde azul, una ordenanza que fue aprobada al inicio de esta administración y que tiene un contenido muy fuerte de protección al medio ambiente y también especial de la protección a las quebradas. Alrededor de esto hemos desarrollado un plan de control que me gustaría profundizar a lo largo de esta conversación. Eso sería importantísimo porque bien usted mencionaba, Lira, se convierten a veces las quebradas en botaderos, descarga de aguas contaminadas, se hace estos rellenos y luego se construye. De hecho, pues incluso hay viviendas que están en riesgo, muchas viviendas que están en riesgo porque han sido construidas en quebradas y seguramente había gente que no sabía. Hay tráfico de tierras también, que les venden proyectos habitacionales y luego se encuentran también con que era una quebrada y su casa se está yendo abajo, ¿no? Entonces, por eso yo decía, bueno, ¿cómo se están planificando y ejecutando estas inspecciones? Efectivamente, para explicarles cómo funciona el asunto, la Agencia Metropolitana de Control tiene dos áreas inspectoras relacionadas con este proceso, tanto el área de inspección técnica que hace el control de construcciones, cuanto el área de inspección general que se dedica a todo lo que tiene que ver a arrojo de escombros, lavazas, también rellenos de quebrada en conjunto con inspección técnica. Entonces estas dos unidades se despliegan a lo largo y ancho de la ciudad desde esta administración de forma planificada. Antes solamente reaccionábamos a las llamadas de emergencia, o antes se reaccionaba así, pero en esta administración tenemos un plan que además está siendo fortalecido con el uso de nuevas tecnologías. En pocos días más tendremos ya un patrullaje permanente de lo que tiene que ver a las quebradas con sobrevuelos de drones. Estamos adquiriendo los equipos para que podamos tener mayor alcance en lo que tiene que ver a la protección, al control en sí mismo, pero hemos hecho también una serie de esfuerzos. Entre esos
poder vincular a las propias entidades municipales para capitalizar o digamos, fortalecer toda la gestión, llegar a tener un mayor alcance. Hemos logrado una articulación efectiva con el cuerpo de agentes de control que también están emitiendo informes en lo que tiene que ver a las quebradas. Hemos logrado un convenio interinstitucional con la MGIRS, estamos haciendo un convenio con EMASEO porque estamos todos unidos con esta causa, ¿no? En las diferentes circunstancias la Secretaría de Ambiente juega un papel importantísimo, pero ya hemos llegado a sancionar en las diferentes áreas, como le manifestaba, hay diferentes infracciones. Me gustaría, por ejemplo, señalar cuáles son aquellas. Claro, tenemos es importante. La infracción, por ejemplo, que tiene que ver con arrojo de lavazas y demás, que equivale al 20% de una remuneración básica unificada. Tenemos otra sanción que tiene que ver con el arrojo de escombros, material de construcción. Quito tiene un montón de, digamos, espacios oficiales o legales para disponer de estos materiales. Sin embargo, lo arrojan en cualquier parte. Y hay domingo de tereques, ¿no? Que se puede entregar a la empresa de Maceo. Exacto. Entonces, hay una sanción que está establecida para el arrojo de escombros en zonas no autorizadas, obviamente, que es del 50% de una remuneración básica, es decir, $230. Y por otro lado, también tenemos lo que tiene que ver con la construcción al filo de quebrada. Tenemos en la ordenanza municipal establecido un retiro correspondiente que está definido técnicamente. Quienes no respetan esos retiros, quienes construyen a filo de quebrada, ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo también la quebrada y todo el ecosistema que aledaño al tema. Entonces, sobre construcción al filo de quebrada tenemos una sanción que puede ir desde el 10% de un salario básico unificado hasta 50 salarios básicos unificados, dependiendo de la extensión de la construcción, porque se determina la sanción por metrajes. Entonces puede ser desde $46 hasta $23,000 la sanción en ese sentido. Y tenemos también la sanción determinada por relleno de quebradas. Esta pues va desde 100, es de 100 remuneraciones básicas unificadas, son $46,000 que se pueden determinar como sanción por relleno de quebradas. Pero ¿qué implicación tiene cada una de estas cuestiones? En cuanto al relleno de quebradas, Sofía, por ejemplo, vemos que se han antepuesto intereses económicos también para ganar terrenos, para inclusive rellenan quebradas para hacer las vías de grandes conjuntos habitacionales, zonas privilegiadas en la ciudad, conjuntos habitacionales que ofrecen condiciones que violentan precisamente estos retiros de quebrada, y hemos visto anteponerse intereses económicos para acrecentar terrenos y demás. Entonces también la construcción a filo de quebrada que usted ha manifestado, hay gente que ha construido engañados, les venden espacios ahí, inmobiliarias inclusive, les venden infraestructura así, tienen riesgos después o están en temas de zonas no mitigables. Hemos visto diferentes casos y al respecto pues hemos también hecho algunos controles, ¿no? Se ha logrado sancionar, porque yo me imagino que no es un proceso sencillo, porque la gente lo hace oculto esto, ¿no? O sea, intenta ver que no haya nadie que pueda registrar esta infracción. En general las sanciones en materia de quebradas son complejas cuando tiene que ver a arrojo de escombros, por ejemplo. Se nos ha hecho como muy indispensable llegar en el momento exacto del arrojo de escombros para poder tener las pruebas suficientes para sancionar. Pero lo hemos logrado con la coordinación con la MGIRS, por ejemplo, el último convenio, hemos logrado hacer lo que no se hacía antes. Aparte de determinar la multa, casi cada semana estamos reteniendo una volqueta. Porque encontramos tirando escombros en una quebrada, inmediatamente retenemos la volqueta y se pone el proceso administrativo sancionador. Que son constructores los que votan o contratan estas volquetas. Contratan la las volqueta no debe ser económica para que tampoco. vayan a votar donde se les ocurren las ideas y generan un problema tremendo para la ciudad. Entonces, con esto hemos aumentado el uso de las escombreras legales, efectivamente, que tienen condiciones para poder tratar los escombros, para que no sea un impacto medioambiental para Quito, ni de riesgos tampoco. Entonces hemos logrado este tema, le decía, necesitamos
estar en flagrancia, pero también hemos capacitado a la gente que está en territorio para que pueda levantarnos informes y conectar con el proceso administrativo sancionador. La ciudadanía puede llamarnos si puede observar, si observa alguna de estas infracciones que hemos manifestado a través del CISEQ 911 para una respuesta inmediata, presentar sus denuncias también, si es posible, con una fotografía, placas de los vehículos que determinen las acciones y demás, para poder conectar con el proceso administrativo. O sea, la ciudadanía también debe enterarse un poco y valorar lo que significan las quebradas, ¿no? Para convertirse en esos protectores de las quebradas. Efectivamente, esto no es un tema de controles solamente, es un tema de conciencia ciudadana, es un tema de conciencia medioambiental inclusive, y es un tema de estar conscientes dónde vivimos. Vivimos en una ciudad donde hay un sistema muy amplio de quebradas que puede comprometer precisamente la vida de todos si no nos comprometemos a cuidar las quebradas. Nosotros hacemos, además del control, Sofía, muchas labores de limpieza, porque ustedes saben que nosotros determinamos sanciones económicas que en algunos casos les permiten ser convalidadas con trabajo comunitario. Entonces tenemos a algunos infractores que se han acogido a esto, que permanentemente van a la limpieza de quebradas, van con emaseo, van en las mingas, recogen basura, etcétera. Entonces estamos haciendo también esas labores. El municipio permanentemente, a través de las otras entidades, la Secretaría de Ambiente y demás, gestiona lo que tiene que ver a las limpiezas, a la limpieza de las quebradas. Las empresas se incorporan, la ciudadanía se incorpora, pero es como la frase tan popular esa que no es más limpia la ciudad que más se barre, sino la que menos se ensucia, en el mismo sentido en materia de control y particularmente en materia de las quebradas. Las quebradas no van a estar mejor si no nos comprometemos, efectivamente, si no dejamos de arrojar basura hacia ellas, si no entendemos que la quebrada es el basurero de todos, sino todo lo contrario, que debemos asumir que las quebradas son zonas que debemos protegerla por la seguridad de todos, por el medio ambiente y por todas las razones que hemos manifestado. Usted mencionaba que hay articulación con otras empresas también municipales, ¿no?, para la gestión de residuos y para disminuir el impacto ambiental, porque obviamente en Quito se produce muchísima basura y también se generan muchos escombros por la demolición de construcciones y lo que usted estaba mencionando, ¿no? Hay ahí también una participación de las empresas encargadas para fomentar el reciclaje, la gestión adecuada de los residuos en estas áreas sensibles. Mire, hay grupos muy apasionados con el cuidado de la quebrada, activistas y demás que se organizan entre ellos, pero también hay, ¿por qué no decir? Hay empresas responsables con el medio ambiente que así se generan, y eso es lo que deberíamos preciso replicar. La organización ciudadana también alrededor de las quebradas, hay algunos grupos que nos apoyan fundamentalmente en esto, en levantar las alertas, en empoderarse con el asunto de las mingas, entre otras cuestiones. Entonces la organización ciudadana es fundamental también, ¿no? La conciencia ciudadana es fundamental. Mire, hay quebradas como por ejemplo la de Carretas, la de Río Monjas, que están declaradas en emergencias. Tenemos inclusive sentencias constitucionales que determinan un nivel de cuidado especial que nosotros tenemos que ejercer sobre eso, pero las novedades en la mayoría de ellas son normalmente las mismas. Algunas tienen más incidencia en temas de construcción, otras pero todas en cuanto a escombros, a arrojar lavazas y demás, ¿no? Acá tenemos una pregunta, nos dice una consulta. He visto que también botan en las quebradas las hierbas que son el resultado de la poda de algunos conjuntos. ¿Esto también es considerado como una infracción? Bueno, en lo que tiene que ver a las hierbas, dependiendo, ¿no? El asunto es que no comprometa el tema de taponamiento y demás, puede estar mezclado con otros materiales que no sean biodegradables, que no se pierdan con el tiempo. Inclusive si hay tala, por ejemplo, muchas veces vemos eso, hacen una limpieza de algunos terrenos y los desperdicios lo dejan ahí, taponan también. ¿Qué es lo que hemos visto, por ejemplo, cuando ha habido desgracias como las de la Gasca? Exacto. Que luego bajan y tú dices, ¿cómo bajó muebles, cómo bajaron refrigeradoras desde la quebrada? Los troncos que también evidencian la tala, ¿no? Que todo esto es un control que debe ser necesario, pero sí me parece interesante este proyecto de que los drones puedan ayudar, que la tecnología pueda ayudar a detectar estas infracciones. Sí, hay que, primero, completando la idea anterior, hay que disponer en los sitios adecuados lo que tiene que ver a los escombros, lo que tiene que ver a material vegetal y demás. También se puede disponer en sitios que no comprometan el cauce natural de las quebradas. Esto es bien importante que se señale.
de manera que con la ayuda de todos podemos generar algunas reacciones positivas, ¿no?, en relación a lo que pueda pasar. Volviendo al tema de cómo mejorar los controles o cómo estamos mejorando los controles, ese es un proyecto que se desarrolla desde la Agencia Metropolitana de Control. Hemos ahora empleado los recursos municipales, por ejemplo, Catastros nos ha prestado sus recursos logísticos para el patrullaje, también lo que tiene que ver con el cuerpo de agentes, pero la Agencia Metropolitana está haciendo ya su propia dotación para tener los recursos necesarios para cubrir toda la demanda que se tiene en territorio. Recordemos además que la agencia tiene a sus unidades operativas desconcentradas. Tenemos una unidad en cada zona, nos falta la del Choco Andino que estamos ya configurando, pero atendemos en la Delicia también este aspecto. Tenemos técnicos especialistas en materia de inspección general, de quebradas y técnicos de construcciones en cada zona que pueden atender las demandas que se tiene desde cada sector. Así que estamos con esta gestión desconcentrada, con el tema de la automatización también del proceso de inspección, que volverán más rápidos nuestros procesos, y con el tema del uso de nuevas tecnologías que ayudará a tener un mejor control, sin duda, en lo que tiene que ver al cuidado y la conservación de las quebradas. Muchísimas gracias, Lira, por acompañarnos el día de hoy. Juan García nos dice, hay barrios que están rodeados de quebradas y los mismos vecinos no respetan sus barrios y no conocen el peligro de botar basura en las quebradas, y esto también parece parte de nuestra idiosincrasia. Yo no creo 100% en eso, creo que hay ciudadanos muy conscientes que son los que pueden estar vigilando también estos espacios, como bien nos decía Lira. Sofía, y me parece importante decir que no solamente es el daño al medio ambiente, sino que arrojando basura convertimos estos espacios en sitios, digamos, apetecidos por la delincuencia, por la clandestinidad. Si no son sitios habitables, si no son los chaquiñanes por donde todos podamos transitar limpios y demás, pues estamos ocasionando espacios que pueden constituirse en guaridas. Tenemos también problemas en algunos sectores y hemos atendido junto con la Policía Nacional. Entonces hay más de una razón para comprometernos con el cuidado y la conservación de las quebradas de Quito. Así que les invito, más vale, aprovechando este tiempo final, si me permite, Sofía, a conectarse completamente. Ni el principio ni el fin de las cosas es el control en ninguna ciudad del mundo. Lo principal, el principio y el fin de los procesos, de los cambios sociales definitivos, es la conciencia de la ciudadanía, y hay que apelar a aquello. Si todos nos comprometemos, tendremos un Quito que renazca de forma definitiva, de forma irreversible, y pues en eso está comprometido precisamente nuestro alcalde, quien lidera y está permanentemente pues presionando a todas las entidades para que demos resultados efectivos en lo que tiene que ver a nuestras obligaciones. Estoy de acuerdo con ese último punto, también de generar esta conciencia ciudadana y de que pues todos valoremos, apreciemos las quebradas, y más bien ojalá y los esfuerzos se sumen para embellecerlas, para hacer que estos espacios sean también caminables, transitables, que las quebradas estén a disposición de la ciudadanía. 9:39. Estaba con nosotros Lira Villalba, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. Hablábamos sobre los controles en las quebradas del Distrito Metropolitano de Quito. Ya volvemos. Para esta segunda parte del programa está conmigo ya Gaby Cruz, acá en cabina. ¿Cómo estás, mi Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Así es, ya estamos listos para arrancar con más noticias de la comunidad nacionales y del mundo también. Así es, vamos a darle paso inmediatamente a nuestra compañera Evelyn Caiza, quien se encuentra en la Asamblea Nacional. Sí. ¿Hasta dónde han llegado familiares de las personas privadas de libertad, quienes van a comparecer ante la Asamblea para denunciar graves casos de tortura y violaciones de derechos humanos? Así es que, Evelyn, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos si esta comparecencia se va a dar ya en las próximas horas y cuáles son los temas que están planteando. ¿Qué tal, compañeras, amigos? Buenos días. Efectivamente, familiares de los privados de libertad se han dado cita en diferentes plantones, pero esta vez el escenario es la Asamblea Nacional. Coaliciones de todo el país se han unido, de Esmeraldas, de Manabí, de Machala, y también las mujeres trans que denuncian graves violaciones a sus personas en la cárcel. En esta ocasión me encuentro con Marta, ella es representante de los familiares de Esmeraldas. Marta, buenos días. Cuéntenos un poquito, hoy van a tener la comparecencia a las 11, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que van a decir? Bueno, varias gente está también acá afuera expectante a esto. Buenos días con todos. Pues el objetivo es el mismo, o sea, todos estamos interesados en el bienestar de nuestros PPLs, ya que como es a conocimiento a nivel nacional acerca de lo que ellos están pasando en todas las cárceles del país, como son las torturas
y no solamente son físicas, sino emocionales y psicológicas. Entonces, el propósito de estar aquí es de que nos ayuden y nos den soluciones en base a esto, porque son seres humanos que muy aparte de cualquier delito que ellos hayan cometido, la ley ya les sentenció, ellos están pagando una sentencia, están pagando una pena, muchos están pagando injustamente, pero lo que queremos es que se respeten sus derechos, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la comunicación como familiares, porque la tortura no solamente es para los PPL, también es para nosotros como familia, porque nos mantienen incomunicados, no sabemos si ellos están. Por último, no sabemos si están vivos, para ser más claro. ¿Por qué? Porque hemos perdido todo tipo de comunicación. Es más, soy una de las personas que ha pedido a la abogada que se acerque a saber cómo está mi hijo y la verdad es que tampoco se lo suben. Entonces, es algo interno dentro de las cárceles donde las Fuerzas Armadas están haciendo honor a su título. Fuerzas Armadas, fuerzas que están aplicándolas dentro de los pabellones. Y son cosas que nosotros las sabemos porque los PPLs que salen, obviamente ellos son los que nos cuentan la realidad de las cosas que están pasando muy adentro de las cárceles y nosotros estamos al tanto por la información que ellos nos dan y también por lo que los abogados nos dicen. Entonces queremos una solución, por favor. Ellos están enfermos. Hay diferentes diversidades de enfermedades dentro de las cárceles y es muy crítica la situación. Hay PPLs que no se pueden parar, los llevan cargados y la verdad es que no están recibiendo la atención especializada porque imagínense una tuberculosis resistente es una enfermedad catastrófica que necesita de un especialista y realmente no lo hay. Entonces son cosas que estamos pidiendo, solo que se respeten los derechos. Sí, no estamos pidiendo otra cosa. Y ustedes han decidido venir acá a Quito esta vez, han realizado también plantones en su provincia, sin embargo, hoy ya deciden visitar varias instituciones. Estuvieron en la Corte Constitucional, están en el SNAI, ahora vienen a la Asamblea Nacional. Me han comentado que si bien ustedes no sufren mucho, digamos, del problema de la falta de alimentos, sí sufren lo que es la tortura, la violencia por parte de los militares y por parte de los mismos presos, incluso que los militares les obligan es chistoso, ¿no? Pero que los militares les obligan a pelearse entre ellos, a quitarse la comida entre ellos, como si fueran una especie de, no sé, algo como un juego, digamos. Bueno, sí. Ahorita pues ellos están ingresando la comida, porque sí les está ingresando la comida. El problema está dentro de las cárceles, porque son los militares los que tienen el mando dentro de las cárceles, ¿sí? Por ejemplo, ayer salió un PPL en el cual estuvimos conversando y él decía que la comida sí les llega, porque sí les llega la comida. Pero cuando les llevan la comida a los pabellones, dentro de los pabellones no se la dan a la hora que se les hace pasar, sino que esperan hasta que los militares ellos quieran. Es más, dice que muchas veces le cogen y les tiran los panes como para que ellos se peleen entre ellos por un pan, porque saben que están en la necesidad de comer allá adentro, están hambrientos. Entonces muchas veces también les tratan mal verbalmente con palabras como que tu familiar ya se olvidó, ya no los quieren, cosas así, trauma psicológico que ellos están tratando dentro de las cárceles. Muchísimas gracias por esa información y también gracias por levantar la voz. Vamos también, en este momento están precisamente en la rueda de prensa, vamos a ver si logramos escuchar a las personas que están hablando. Está precisamente hablando Andrea Aguirre, ella es de las Mujeres de Frente. Vamos a escuchar qué es lo que dice Andrea Aguirre. La información es precaria, la información es insuficiente, el alimento es insuficiente y no tenemos información, excepto por algunas denuncias. A veces los militares botan en la cara de los presos muertos de hambre la comida. Tenemos información de que las mujeres empobrecidas consiguen los kits de productos de limpieza y los militares, como forma de tortura frente a los presos, botan los productos que tanto esfuerzo implica para las familiares. Bueno, acá también se han dado cita a las mujeres trans que denuncian graves violaciones también. Odalis, buenos días, bienvenida a Radio Pichincha. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la situación de las mujeres trans? Nosotros lo vemos una situación muy caótica, muy emergente. Es más, de lo que hemos estado conversando con algunos organismos internacionales, hemos pedido que se haga una intervención inmediata. ¿El por qué? El porque se está desconociendo toda garantía de una expresión de género, donde a mujeres trans LGBTI la están mutilando, la están torturando y también la están violando en prisiones. Basado en todo esto, se ha llevado a una área de supuesta prevención a compañías de privación de libertad, pero desde ese punto los militares
están llevando una onda de violencia psicológica. ¿Qué es lo que ustedes solicitan específicamente al gobierno? Bueno, en conjunto estamos ahorita como familias privadas de libertad, ¿no? Incidiendo obviamente de las personas LGBTI, pero lo que buscamos es que se abran los ejes de rehabilitación, que son muy importantes, que se abra el tema de la educación, el tema de la salud, el tema del trabajo, porque esos son ejes que nos sirven a nosotros para poder llevar un sistema de poder tener privilegio, de poder tener garantías. Entonces, pero de eso no hemos podido tenerlo. Entonces, eso es lo que buscamos en sí, sobre todo que se minimice, se reconozca la vida dentro de cárceles, porque parece que se está tratando de visibilizar la violencia de mujeres en cárceles. No sabemos y conocemos que no se está hablando sobre ello, se está tratando de ocultar la violencia de las mujeres adentro. Si puedes darte cuenta, son 60 mujeres trans que denunciaron frente a la SH con sus mismas firmas, con sus nombres, ya cansada de la tortura por partes militares, porque cuando hablamos de tortura, estamos hablando que les ponen corriente, que las golpean, que las encierran, y lo más preocupante es recordando que dentro de las cárceles, en su mayoría de personas que viven dentro, son personas viviendo con VIH, entonces no tienen una alimentación adecuada, no tienen una forma de vida adecuada, porque pasan literalmente castigadas dentro de unas celdas que son frías, no tienen colchones, les quitaron todo lo humanamente puede ser servil dentro de prisión. Entonces es muy complicado, por eso hemos pedido nosotros a la ONU que ya tuvimos intervención con Amnistía España, Amnistía Internacional, a que se haga una intervención interna inmediata, porque si se habla de 1% de privados de libertad a nivel nacional, estamos hablando de 1,0% de la mitad del 0% de mujeres trans. Estamos hablando literalmente de 125 mujeres trans que se puede trabajar, se puede rescatar y no permitir que les estén viviendo toda esta hora de violencia y odio por parte de militares, sobre todo. Muchísimas gracias, Odalis, y qué lamentable que tu viaje a Quito tenga que ser por estas circunstancias. Acá te abrazamos y qué gusto tenerte acá en la ciudad. Bienvenida. Que les vaya muy bien. Bueno, ya pudieron escuchar diversos testimonios acá a las afueras de la Asamblea Nacional. Esta institución se suma al escenario, a los varios escenarios en donde las personas, los familiares de las personas privadas de libertad se plantan a protestar por los derechos de sus familiares. Esta vez es una coalición nacional y las mujeres trans que se han dado cita desde Guayaquil. Nosotros continuaremos pendientes de lo que suceda, ya que la comparecencia es a las 11. Continúan ustedes con más noticias en Estudios. Muchísimas gracias, Evelyn. Es importante escuchar estas voces, que son voces que normalmente están invisibilizadas en nuestro país. Son pocos medios los que permiten que se escuchen estos reclamos y estas demandas por los derechos humanos que hacen las personas, los familiares de las personas privadas de libertad. Así es, mi Sofi. Pero bueno, acá seguimos también con más información y ya damos paso y la bienvenida a nuestra invitada y aquí en cabina. Ella es Gisela Silva González, responsable de actividades de salud mental. Y bueno, para hablar también de este tema tan importante, la salud mental de las personas en Gaza, ¿no? Que aquí lo mencionamos, ha sido aniquilada la salud mental y bueno, aquí también comentábamos tras cámaras lo doloroso que es ver estas imágenes cada día, ¿no? Pero bueno, vamos a abordar este tema. Gisela, bienvenida, muy buenos días y bienvenida a este espacio de las Guarmis. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo primero lo que quería es agradecerte y se lo escribía también a través del WhatsApp cuando hacíamos esta invitación, es agradecerte por el trabajo humanitario que has hecho en este territorio de donde hemos visto las imágenes más dolorosas e impensables, cosas que en este siglo XXI pues pensaríamos que no deberían ocurrir, que no deberían estar pasando, que no deberíamos ver a tantos niños y a tantas niñas, a tantas mujeres pues en estas situaciones tan precarias. Y lo primero que se me nace decirte es gracias por haber estado ahí, gracias por haber dado tu tiempo, tu esfuerzo en este trabajo como una ecuatoriana responsable de las actividades de salud mental de Médicos Sin Fronteras en Gaza, ¿no? Esta organización que pues constantemente ha estado haciendo denuncias también de lo que está pasando en Gaza, de cómo ha sido para el personal humanitario el trabajar, ¿no? Así es que primero eso y de verdad espero que acá en Ecuador pues recibas toda esa gratitud de
las personas que hemos estado siguiendo todo lo que está pasando en Gaza con esa impotencia, con mucha impotencia de no saber qué hacer, de no poder hacer nada, de querer hacer algo, pero sentir que no tenemos las herramientas. Y tú, desde tu profesión, pues has encontrado esas herramientas para hacer un impacto en una situación tan dolorosa. Así es que, de verdad, gracias. Sí, bueno, es bastante impactante, ¿no? Como tú dices, yo pienso que es difícil como poner el corazón afuera. Yo creo que cuando uno está ya en el trabajo del día a día, todo va tan rápido que uno no tiene tanta distancia de la situación. Uno no puede como decir, bueno, ¿qué me está pasando con referente a esta situación? Nosotros como humanitarios y humanitarios en una situación de emergencia, en una situación de conflicto como es el de Gaza, que es bastante particular, ya que la mayoría de la población, el 75% de la población ha sido desplazada. Eso incluye a nuestros colegas palestinos, a nuestros colegas nacionales, que es algo que no es muy habitual en un proyecto de Médicos Sin Fronteras. Entonces, es lidiar con los pacientes, pero también es ir allá y estar de cuerpo y de alma con nuestros colegas palestinos. Entonces, en el día a día quizás no sentimos tanto ese impacto, pero ya un poco con el pasar del tiempo, cuando uno ya llega a casa, se da cuenta cómo uno ha sido impactado y cambiado por esta situación. Y justo una colega italiana que es responsable de actividades médicas en Gaza, ella decía, es de eso, nosotros tenemos este alivio de poder decir, yo tengo casa, yo puedo regresar a mi casa, a mi lugar seguro. Pero hay que saber que en este momento la gente de Palestina no tiene un lugar seguro físico ni mental. Sus redes están completamente rotas, se han sido desplazados, y entonces la gente de Gaza, sus vecinos, la gente, digamos, del colegio, profesores, profesoras, la gente de las farmacias, o sea, la comunidad que uno forma normalmente, ellos ya la tienen completamente rota, y eso es muy triste de ver. ¿Cómo reconstruyes eso? Ese es el gran reto que tenemos ahora en Gaza. Gisela, tú comentabas eso de que ustedes como médicos, especialistas de salud, pero pueden decirlo, no tienen una casa a la cual retornar. ¿Cómo asumiste tú esto de decir, bueno, regreso a casa, pero te quedaste tal vez con ese sentimiento, esos pensamientos de que tengo muchos pendientes allá, tengo muchos pendientes en Gaza? ¿Cómo asumiste eso? Bueno, en Médicos Sin Fronteras pienso que esta es una cosa que nos pasa en todos los proyectos, de decir, ay, podría haber hecho una cosita más, me faltó esto. Yo pienso que la primera cosa que yo tengo que hacer después, cuando ya empiezo a finalizar un proyecto, es decir, la persona que me va a reemplazar es igual de competente que yo, incluso hasta más competente, con más experiencia, y podrá continuar estas actividades, podrá ser igual apoyo para el equipo, para los pacientes. Entonces, lo lindo de Médicos Sin Fronteras es eso, tener la plena confianza en que tus colegas también tienen cualidades y características que te van a ayudar a seguir tu trabajo. En Gaza en particular, pienso que fue como esto que les decía, de ahí uno está con el cuerpo y el alma en Gaza, con tus compañeros palestinos, dándolo todo hombro a hombro en el día a día. Yo pienso que esa es una de las cosas más difíciles para mí y para algunos colegas que lo hemos conversado, regresar y decir, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Ahora, ¿a qué zona irán? Hemos escuchado que algunas facilidades de salud han sido afectadas por los ataques. Entonces decimos, ¿y ahora cómo estarán ellos ahí? ¿Cómo estarán lidiando con eso? Y yo pienso que eso es lo más difícil de Gaza, en este contexto particular. Yo he tratado de mantenerme como al margen de la situación, pero al mismo tiempo quiero seguir hablando y sosteniendo a mis colegas palestinos en la forma que yo pueda. ¿Cuánto tiempo estuviste en Gaza? ¿En qué periodo de tiempo? Estuve 2 meses, desde el 28 de marzo hasta el 28 de mayo. 2 meses que me imagino fueron impactantes y muy fuertes, ¿no? Es un ritmo, porque uno que sigue las noticias ve que cada segundo, cada minuto está pasando algo, y cada vez es algo más fuerte, algo más doloroso. ¿Qué puedes contarnos de lo que has visto en Gaza? ¿Quiénes son los más afectados, las personas más afectadas en Gaza? Indudablemente los niños y las niñas, porque ellos ya no tienen escuela.
Entonces, la mayoría de su tiempo ellos ahora la pasan en las calles. Hay 17,000 niños, bueno, a la época que yo estaba, habían 17,000 niños que ya estaban en situación de abandono, que no tenían referentes familiares, y 4,000 niños más que están bajo escombros o desaparecidos. Entonces, esto también es súper impactante, impacta mucho para los papás, para las mamás, el no saber qué hacer con sus hijos, cómo lidiar con sus hijos, porque ya no van a la escuela, tienen que preocuparse de que quizás no se metan en alguna actividad por ahí que les haga daño, que no estén alrededor de gente que les haga daño. Como yo les decía, ya no tienen los mismos referentes en la comunidad que tenían antes. Entonces no es como que, bueno, puedes irte por ahí nomás y no va a pasar nada. Entonces los papás y las mamás también están un poco más alertas. Y bueno, también indudablemente maternar y paternar en Gaza, súper difícil, porque cada día los papás y las mamás están buscando agua, alimentos, dinero, buscando un espacio seguro para que sus hijos puedan estar ahí, y entonces ya su atención no está tanto en la crianza de sus hijos, sino más está en sobrevivir, y ya los vínculos afectivos están rompiéndose también, que se evidenciaba muchísimo en la depresión de los niños y las niñas decían como, sí, es que yo extraño mucho mi casa, yo extraño mucho a mi mamá, yo extraño mucho jugar, incluso nos decían en las actividades de salud mental, extraño mucho lavarme las manos en un lavabo. Imagínense eso, cosas que nosotros en el cotidiano damos por sentado, pero para los niños les impacta un montón, y también es súper difícil porque a la final son adultos que están en una situación traumática, apoyando a niños en una situación traumática. Entonces es un contexto bastante complejo el de Gaza a nivel de salud mental y a nivel de reconstrucción de vínculos también. Y Gisela, justo tú mencionabas esto, ¿no? Hacer estas comparaciones, ¿no? Que nosotros damos mucho por sentado lo que acá tenemos y lo afortunados que somos de tener un hogar, comida, un espacio seguro. Y bueno, también nosotros somos, como decirlo así fríamente, meros espectadores de lo que está pasando allá, y también lo comentábamos tras cámaras, es esto de que hemos normalizado, ¿no? Mirar estas imágenes, estos videos que son muy dolorosos, pero que en el día a día nosotros también decimos, bueno, es un ataque más, bueno, es una muerte más, y bueno, también esto se debe mucho a lo que nosotros también estamos viviendo como Ecuador, ¿no? El tema de inseguridad. Pero ¿cómo has visto tú también el tema de los medios y las noticias? ¿Cómo realmente ocurre eso allá o lo están planteando de diversas maneras? ¿Cómo has visto tú cómo informan los medios de comunicación a nivel mundial? Pienso que nosotros tenemos que situarnos primero geográficamente en Gaza. Entonces hay el West Bank, que es una parte, un territorio palestino. Cisjordania, ¿no? Ajá, Cisjordania, que está en mitad, digamos, de Israel. Y hay la Franja de Gaza, que está dividido también en 3 partes, que es el norte de Gaza, la área media y el sur de Gaza. Entonces, hay veces que yo sí veo que se reportan noticias como que pertenecen, sin contexto, ¿no? Que pertenecen a, digamos, el norte es un lugar mucho más desahuciado, donde no hay mucha ayuda humanitaria, que está completamente destruido. Entonces ahí la situación sí es un poco más intensa, pero mientras más vamos bajando, las situaciones y las dinámicas también cambian. Lo que yo sí veo es que y lo que nosotros desde Médicos Sin Fronteras denunciamos abiertamente es que hay una instrumentalización de la ayuda humanitaria. Es decir, se da esta ilusión de que la ayuda humanitaria está ingresando, de que se han construido puertos, de que tantos camiones entraron, de que tantas toneladas de ayuda humanitaria entraron. Sin embargo, esto es simplemente, como les digo, una ilusión, porque nosotros en nuestras actividades médicas cotidianas podemos palpar que la situación es completamente otra. Incluso antes de yo regresar a Ecuador, estábamos en una situación muy crítica, donde decíamos como, bueno, hay que empezar a hacer un triaje de qué pacientes son los más prioritarios para que ingresen a un tratamiento de salud mental, porque si es que no se abre la frontera de Rafah, si es que no se permite el paso de Karen Shalom, si es que como que no se baja un poco estas seguridades innecesarias,
nos vamos a quedar nosotros sin suministros médicos. Entonces, al 24 de junio igual hay un reporte de Médicos Sin Fronteras que dice que la situación no ha cambiado mucho. Entonces, nosotros nos vemos en un gran riesgo de cerrar próximamente algunas de nuestras facilidades de salud por la falta de medicamentos. Entonces, eso sí es muy contradictorio a lo que nosotros vemos en las redes sociales, en las noticias, de ahora ya entraron tantos camiones, ahora lanzaron por medio de aviones. Esas cosas, como les digo, son simplemente una ilusión de seguridad. Y es muy fuerte porque es así como ha sido lastimosamente incluso promocionado por algunos medios de comunicación, porque Israel se autodefine como, o el ejército de Israel se autodefine como el ejército más moral del mundo, pero las cosas que hemos visto han sido extremadamente fuertes. Ayer yo decía cuando revisábamos las revelaciones que hizo Julian Assange en torno a las invasiones a Irak y Afganistán, decíamos antes esto era oculto. Hoy se están grabando los mismos militares en este proceder en contra de las poblaciones palestinas, explotando barrios enteros, impidiendo el paso de ayuda humanitaria, y se están grabando y lo están publicando a través de sus redes sociales, aunque esto no se vea siempre en los medios de comunicación. Y aquí está el testimonio de Gisela, que nos dice, no están entrando los suministros, no están entrando las ayudas humanitarias que son necesarias, porque veíamos que al intensificarse los ataques contra los desplazados de Gaza, se han lanzado en estas últimas horas ataques mortales, y en solo 48 horas los ataques israelíes han tenido como objetivo al menos 5 campos de desplazados, matando a decenas de personas, y ya el número de asesinados está en 37.718, mientras que más de 10.000 siguen desaparecidos bajo los escombros. Y hay también un informe del IPC patrocinado por ONU sobre los niveles de hambre, que reveló que el 96% de la población de Gaza, que comprende unos 2.15 millones de personas, enfrenta una inseguridad alimentaria aguda al nivel de crisis o superior, y esto incluye casi 500,000 de personas que padecen condiciones ya catastróficas en este índice, ¿no? La escala de clasificación integrada de fases de seguridad alimentaria IPC se utiliza internacionalmente para medir los niveles de hambre. Esto es lo que está pasando, y ahí te quiero preguntar también, Gisela, ¿sentiste el riesgo? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando fueron asesinados, por ejemplo, equipos humanitarios como el de las cocinas humanitarias? Y si has tenido tiempo de procesar algo de lo que has visto en Gaza. Bueno, sí, este ataque a nosotros nos impactó mucho. Yo estaba ahí cuando sucedió esto, pero yo les quiero dar una cifra exacta. Desde que inició esta escalada de conflicto, porque hay que recordar que llevan ya décadas en este conflicto, pero ahora estamos viendo niveles de violencia nunca antes visto en una escalada. Entonces, desde octubre que empieza este reciente conflicto, se han asesinado a 200 humanitarios, mayoritariamente palestinos. Dentro de ellos estaban estos 7 personas de la cocina central. Y se han asesinado a 493 profesionales de la salud. Nosotros igual nosotros desde Médicos Sin Fronteras tenemos una posición súper clara frente a esto, y es que nosotros, los profesionales de salud, las facilidades de salud, los humanitarios, no somos un objetivo, no tenemos que ser un objetivo en la guerra, porque nosotros estamos aquí, estamos allá brindando apoyo humanitario, acceso a la salud para las personas que no tienen, que están en grave riesgo de seguir en un sufrimiento. Y entonces estas operaciones sí tienen que parar, tienen que proteger en la mayor parte a los humanitarios. Nosotros hacemos nuestra parte, obviamente, como Médicos Sin Fronteras es una organización, por ejemplo, que vela mucho por la seguridad de sus equipos. Yo pienso que eso también es una cosa que a nosotros nos respalda cuando nosotros decidimos ir a una zona de conflicto como es Gaza. Pero claro, a nosotros nos impacta mucho cuando vemos esto, decimos, ¿qué es lo que está pasando? No se está respetando la ley internacional humanitaria. Incluso las guerras tienen leyes que deben seguirse justamente para que nosotros podamos seguir con nuestra actividad imparcial, independiente y humanitaria. Eso tenemos que recordar.
Cambió mucho la dinámica, obviamente, cuando supimos del fallecimiento de estos colegas, pero nosotros nos comprometemos muchísimo más a denunciar que nosotros, los humanitarios, las facilidades de salud y los civiles, no debemos ser un objetivo dentro de estos conflictos, y ambas partes de los conflictos tienen que garantizar que nosotros podamos seguir ejerciendo nuestro rol de brindar ayuda humanitaria, cualquiera que sea la circunstancia. Gisela, justo retomando un poco lo que mencionaba Sofi, para saber también qué te llevó a tomar esta decisión de unirte a Médicos Sin Fronteras y de ir a una zona del mundo tan conflictiva y tan dolorosa, y en lo personal, ¿volverías a ir o sigues procesando todo lo que has vivido este tiempo? Qué difícil pregunta. Bueno, yo me he dedicado al mundo humanitario desde hace ya más de 10 años, entonces aquí en Ecuador yo trabajaba mucho en contextos de conflicto igual, entonces sí, es mi profesión, es mi pasión, es algo que me llena mucho ser humanitaria, le da mucho sentido al yo ser psicóloga, y sobre todo el retribuir este privilegio que yo tuve de poder estudiar, de tener un hogar, de poder ver estas partes del mundo donde no hay conflictos, donde no hay guerras, y entonces poder transmitir eso a las poblaciones que no han tenido esta misma oportunidad. Yo pienso que eso es como lo que más me ha llamado. El tema de Gaza, bueno, en Médicos Sin Fronteras sí me insistieron un poquito para que yo vaya, por el tema de mi experticia, por el tema de mis conocimientos. ¿Cuánto tiempo eres parte de Médicos Sin Fronteras? Estoy 4 años en Médicos Sin Fronteras. Entonces, en República Democrática del Congo tuve la oportunidad de trabajar con el equipo de urgencias también, el RUSC. Entonces, bueno, ahí yo pienso que ellos buscaban alguien que tenga mi experiencia, y sobre todo alguien que tenga mi personalidad. Yo soy alguien que apoya muchísimo al equipo nacional, que cree muchísimo en las competencias del equipo nacional. Entonces, eso era lo que se necesitaba en ese momento en Gaza. Alguien que sea un humanitario, que sea más humano, que pueda estar ahí también hombro a hombro con las personas en este contexto tan difícil. Sí pienso que sigo procesando algunas cosas, bastantes cosas, de hecho. Si me volvería a ir, no sé, el tiempo dirá si es que las necesidades siguen ahí, si es que las necesidades están en otro lado. Yo voy a estar y me voy a mover donde más me necesiten, pero bueno, ahorita quien más me necesita es mi hijo, entonces por eso también es un poco más difícil. ¿Tienes un hijo irme. pequeño? Sí, es chiquitito. Tiene 1 año y medio. ¿Cómo fue separarte de él este tiempo? Bastante complicado, bastante complejo, pero también yo quiero que él crezca sabiendo que incluso en situaciones de guerra, de conflicto, podemos hacer algo. Que bueno, que el amor que nos sostiene a nosotros, que nos rodea a nosotros, podemos llevarlo eso a otras partes del mundo, que podemos también llenar a otra gente con el amor que a veces nos desborda en nuestro corazón. Entonces yo estoy segura que cuando él crezca, yo le contaré, él también se sentirá orgulloso de que su mamá fue a dar ayuda también a niños y a niñas como él, que estaban en una situación muy difícil. Qué fuerte. ¿Cómo es un día en Gaza? ¿A qué hora se levantan? ¿Se puede dormir en Gaza? Los niños y niñas con los que has tratado, las madres, los padres a quienes has abordado, ¿pueden dormir? ¿Pueden vivir algo? Bueno, nosotros, como les digo, nosotros tenemos una posición dentro del conflicto bastante privilegiada en Gaza, porque Médicos Sin Fronteras nos cuida muchísimo, y eso sí hay que reconocerlo. Ellos no toman ninguna decisión de dónde vivir o dónde estar sin pensarlo muchísimas veces. Es todo un equipo de logística y de seguridad que está atrás de Médicos Sin Fronteras. Entonces, para nosotros como staff internacional, la cosa es un poco más llevadera, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos a alguien que está resguardándonos todo el tiempo. Hay noches más intensas, hay unas noches más intensas que otras, donde sí se escucha el constante bombardeo, donde se escuchan tiroteos. Eso sí es algo como que estamos expuestos todo el tiempo, incluso cuando estamos en las clínicas haciendo nuestro trabajo, escuchamos como el conflicto que está como súper cerca. A la final, bueno,
te acostumbras, o sea, no podemos vivir en el miedo todo el tiempo. Entonces yo pienso que la gente de Palestina también, ellos son personas muy solidarias, extremadamente resilientes, personas que a pesar de este conflicto han logrado, o sea, siempre están con una sonrisa y siempre están viendo paradójicamente, están viendo la situación del lado más positivo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una experiencia es que sonaba una bomba y yo ya iba a salir corriendo y me decían mis colegas de Palestina, no, eso fue lejos, tranquila, si es que nos ataca una bomba, ya nos vemos en el cielo. Entonces, claro, son como el humor para tratar de vivir el día a día, ¿no? Pero las personas, o sea, lo que ahora yo les puedo decir es que sí, es del corazón que está todo el tiempo muy chiquito, porque uno dice, bueno, ¿a qué rato a un colega que está allá le va a llegar su momento? Como pasó recientemente con un colega hace menos de 24 horas que estaba yendo en su bicicleta al trabajo y entonces le llegó una bomba, ¿no es cierto? Nuestro compañero que se llama Fadi Al-Wadilla. Entonces, fisioterapeuta, ¿no? Sí, él es fisioterapeuta, él era fisioterapeuta. Entonces ese tipo de noticias es imposible que no le impacten a uno y que uno no pueda desconectarse completamente de eso y a veces uno se olvida en el hospital que ellos también están inmersos en esta situación. Entonces, como yo les decía al principio, este proyecto de Gaza es bastante particular porque tenemos a los pacientes por un lado, pero también tenemos a nuestros colegas palestinos, que a los dos tenemos que estar ahí hombro a hombro sosteniéndoles. Gisela, y justo tú ya mencionabas, una vez que ya retornaste acá, has tenido tu momento para procesar e ir procesando lo que has vivido, pero ¿qué quisieras tú hacer ya desde acá para visibilizar lo que ocurre allá, lo que realmente ocurre, visibilizar también estas personas, como tú nos comentas, estas historias, ¿no?, del día a día, pero qué podemos hacer igual nosotros desde acá? Como yo lo decía fríamente, somos meros espectadores y como lo decía Sofi, hay una impotencia muy grande porque solo podemos ver, tal vez un poco denunciar a través de nuestras plataformas y no podemos hacer más, pero ¿qué quisieras tú visibilizar de las personas de allá, de la gente de allá, y qué podemos hacer nosotros desde acá? Bueno, primero sí quiero dar un mensaje quizás a la gente que está escuchando y también a ustedes. Si bien es cierto, bueno, yo regreso de Gaza, ¿no? Yo tengo esta oportunidad de poder viajar y regresar y como mucha gente vería esto como que yo soy la que está haciendo efectivamente algo por esta situación, pero el hecho de tener una postura frente a esta situación, el hecho de en el corazón sentir que hay algo que tiene que ser denunciado, que nosotros, por ejemplo, que desde Médicos Sin Fronteras decimos esto ya tiene que parar, tiene que haber un alto al fuego permanente, no una tregua, sino un alto al fuego para que la gente de Palestina logre reconstruir en alguna medida su vida. Entonces, cuando nosotros ya nos identificamos con estos mensajes, ya es hacer algo, ya es acompañar a las personas de Palestina. En Palestina se sorprendía mucho que yo venga de Ecuador. Me decían, pero Ecuador queda lejísimos, ¿cuánto tiempo te tomó venir? Entonces yo les decía, sí, y miren, hay movimientos que están marchando porque haya un alto al fuego también. Entonces ellos ahí se inspiraban mucho y decían como, wow, o sea, qué hermoso saber que al otro lado del mundo somos recordados. Y eso es lo que ellos también necesitan, saber que son recordados. Tienen una gran ansiedad porque no se les olvide. Entonces yo tenía pacientes con los que me encontraba y ese rato se sacaban anillos, pulseras, bufandas y me decían, por favor, doctora, no me olvide. Entonces para mí era como muy impactante decir, wow, no, yo seguramente nunca me voy a olvidar de usted. Entonces con este sentimiento yo regresé. Entonces tuve una iniciativa personal que, bueno, uno va encontrando en el camino a la gente correcta. Entonces encontré a 2 colegas ilustradores y entonces estamos haciendo una iniciativa para justamente crear mariposas para Gaza. El efecto mariposa, el aleteo de una mariposa en un lado del mundo puede crear un huracán al otro. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer. Estamos justamente ahora en la búsqueda del espacio para hacer esta actividad que es más dirigida a niños, a niñas y a sus padres, para que los niños dibujen mensajes,
flores y mariposas para los niños allá en Gaza y llevarles un mensaje de amor, de esperanza, una forma de abordar este conflicto desde el amor, desde el cariño, desde la abundancia, desde la esperanza. Y no tanto desde la violencia, que es como lo que estamos viendo en el día a día. Entonces nosotros necesitamos conectar un poco más con esa infancia y llevarles este mensaje. Entonces, bueno, si es que ahí saben de algún espacio donde nosotros podamos hacer esta actividad, estamos en la búsqueda. Igual si es que hay más gente que se quiera unir a esta iniciativa, estamos también haciendo con psicólogos, porque obviamente como yo soy responsable de actividades de salud mental, indudablemente tengo que ir por ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo Aquí ahora. Tienes voluntarias seguramente y muchas de las personas que nos están escuchando, a quienes hemos hecho ese llamado constante a sostener la humanidad, ¿no? Porque aquí estamos hablando de humanidad. No hay otra postura más importante que sostener los principios de humanidad, de mirar al otro como un ser humano, con ese respeto a sus derechos, al ejercicio de los derechos. No quiero dejarte ir sin que nos cuentes un poco cómo ha sido precisamente el abordar la salud mental de las personas en un lugar donde la calma no ha llegado, en esta constante amenaza, y si crees que en algún momento esa calma va a llegar y si habrá en algún momento la posibilidad de restaurar todo lo que ha sido dañado, todo lo que ha sido trastocado de la vida de los palestinos, de las palestinas, de los niños y de las niñas. Bueno, les voy a decir como dicen los palestinos, ¿no? Ellos dicen inshallah, o sea, ojalá sí. Es algo que yo desde el fondo de mi corazón quiero que ellos logren tener esta paz, solamente que ya no es un tema tan... es un tema un poco más político. Entonces por eso nosotros desde Médicos Sin Fronteras tenemos unos mensajes claros de que haya un alto al fuego permanente para que ellos puedan restituir sus vidas, porque, a ver, no hay salud sin salud mental, pero no hay salud mental sin una dignidad humana, que es lo que han perdido por ahora los palestinos. Ellos están viviendo en carpas, entonces se han desplazado ya algunos hasta 20 veces, desde el norte de Gaza, después al sur, después al área media, después otra vez al sur, después otra vez al norte. Entonces ya ni siquiera tienen un espacio, y ya yo he conocido colegas que llegan al hospital con una funda de basura y te dicen, esto es ya todo lo que tengo, o sea, ya me cansé de meter todas las cosas en camionetas, ahora solo voy con mi fundita de basura por si acaso me toque correr. Entonces, inshallah, ojalá esto pare. Por eso nosotros no tenemos que dejar de hablar de Gaza, no tenemos que olvidar este conflicto, y sobre todo tenemos que recordar que incluso en las guerras existen leyes humanitarias que se tienen que respetar, que los civiles no son un objetivo, las facilidades de salud no son un objetivo, los trabajadores humanitarios, los trabajadores de salud no somos un objetivo de guerra. Tienen que permitirnos pasos para que nosotros sigamos abriendo el paso de ayuda humanitaria, ¿no? Y esto que decías de la salud mental, bueno, nosotros, es muy difícil trabajar aquí, pero nosotros lo que hemos priorizado por ahora, son las actividades de salud mental en grupo, porque como les decía, es una comunidad que está rota, que ya no se conocen entre ellos, padres, madres que no saben a quién recurrir, que no conocen a sus vecinos. Entonces nosotros estamos tratando de reconectar a las comunidades para que en algo puedan generar vínculos de solidaridad. Yo pienso que la gente palestina, y yo lo evidencié, son personas muy, muy, muy solidarias. Entonces ellos necesitan espacios seguros, mentales y físicos, para que eso se pueda abrir. Entonces en Médicos Sin Fronteras nosotros hemos logrado hacer, aunque sea esto, abrir estos pequeños espacios de salud mental donde se reúnan, donde canten, donde cuenten sus experiencias, donde bailen. Donde se protejan, ¿no? Tú hablabas de maternar y yo veía entre esas imágenes tan dolorosas una madre que perdió 2 niños gemelos, pero hay miles de niños huérfanos, ¿no? Entonces hay que cuidarse en comunidad, no hay otra forma quizá, ¿no? Sí, y eso ellos lo tienen muy clara, que si es que no se cuidan entre ellos, a la final va a ser como la situación más catastrófica de lo que ya es.
pero la salud mental cada vez está deteriorando. Si es que no hay un alto al fuego permanente próximamente, la salud mental corre el riesgo de que se deteriore completamente, y que, porque ya no hay espacios seguros a nivel mental, a nivel físico, y esto hace imposible una reconstrucción de sus vidas. Bueno, Gisela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Ten por seguro que este es un espacio donde siempre vamos a abordar este tema casi que a diario, porque también nos duele muchísimo lo que está pasando al otro lado del mundo. Y bueno, y también me uno a las palabras de Sofi, te agradecemos mucho por haber estado allá, por realmente tener tu sentido de humanidad muy claro y darlo todo, ¿no? Pese a que igual eres mamá y que tal vez uno diría, no, me quedo acá en mi espacio seguro con mi hijo, pero tú lo has hecho, tú has tomado esa decisión, así que te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación y gracias también por siempre hablar de Palestina. No queremos irnos hoy sin recordarles que Neurodental es su centro de odontología neurofocal e integral en la avenida 10 de agosto y Orellana esquina, en el Centro Clínico Quirúrgico Mezzanine. El teléfono es el 0999-237978. Ofrecemos tratamientos holísticos y tradicionales mejorando su calidad de vida. Nos apoyamos con medicina biológica, homeopatía y terapia neural. Realizamos todo tipo de tratamientos odontológicos. Luego de un tratamiento odontológico, el paciente puede presentar dolor corporal, una rodilla inflamada, dolor de cabeza, un problema de cadera o cualquier otra alteración. El odontólogo nunca se imagina que lo que realizó pudo originar o empeorar algún problema. En Neurodental observamos al paciente con una visión más amplia y lo tratamos como al ser integral que es, eliminando y reduciendo desde la boca la aparición de enfermedades, ofreciendo no solo salud dental, sino también salud general, mejorando notoriamente su calidad de vida. No se olvide que ofrecemos una prueba neurofocal completa para saber si el paciente es apto o no para algún tratamiento dental o si los tratamientos realizados están afectando a algún otro órgano o sistema de su cuerpo. Avenida 10 de agosto y Orellana esquina, Centro Clínico Quirúrgico Mezzanine. Allí está Neurodental, Centro de Odontología Neurofocal e Integral. Teléfono 0999-237978. Ya nos despedimos acá. Mi mensaje para ustedes, la verdad es que después de la entrevista con Gisela, se me hace el corazón chiquitito, es difícil a veces retomar. Y así mismo me pasa siempre que prendo la computadora y lo primero que veo siempre son noticias de Gaza, noticias de lo que está pasando con las vidas de estas personas, y luego cierras la pantalla e intentas continuar el día a día, y es muy difícil. Eso, de todos modos, saber que hay muchas personas que están pendientes de lo que pasa en Gaza me hace sentir que hay algo de humanidad, que hay algo de respeto a la humanidad, y de que va a haber personas que no justifiquen lo injustificable. Y ojalá pues empecemos a pensar más y hablar más de Gaza. Yo siempre veo y sigo también a periodistas palestinos que dicen no dejen de hablar de Gaza. Es lo que nos decía Gisela también, y no lo haremos, no dejaremos de hablar de Gaza. Gaby, gracias también. Nos despedimos, sí, pero bueno, se vienen ya las noticias del Kike Show, así que con nosotras hasta el día de mañana.